Guanajuato. Estoy en el Pípila. Travel Explorer. La ciudad de Guanajuato es una joya. A mí me causa curiosidad conocer todos estos túneles que antes eran parte del río Guanajuato, que pasaba por debajo de la ciudad. Pero el río Guanajuato se desbordaba muchísimo, tuvieron que hacer una bóveda por abajo de la ciudad para pasar el río y los túneles pavimentaron para crear esta maravilla de recorrido subterráneo. En general, la ciudad de Guanajuato tiene atracciones espectaculares, edificios y historia. Es un lugar altamente interesante para conocer. En Guanajuato hay varias leyendas. Está la leyenda del Callejón del Beso. El callejón es famoso para parejas que se besan abajo de los balcones. Es la versión mexicana de Romeo y Julieta. Es una ciudad que alberga todos los años varios festivales. El más importante de ellos, el Festival Cervantino. Estoy en el Pípila. Están algunas leyendas de fantasmas como las leyendas de La Llorona o las de las momias de Guanajuato. Y esta es la Cuesta del Tecolote, esta bajadita de acá con una cafetería bien bonita. Para allá está Plaza Allende, pero yo no voy a Plaza Allende esta vez. Y ahorita voy a otra parte de Guanajuato. El Mercado Hidalgo fue construido para albergar una gran estación de trenes que nunca se utilizó como tal. La ciudad de Guanajuato tuvo un momento importante en la independencia de México. Fue central en la toma de la Alhóndiga de Granaditas por los insurgentes contra la Guardia Virreinal y los españoles refugiados en ella. Y en la ciudad hay una explosión de cultura y cantos. Las estudiantinas de la ciudad dan todos los días por las noches tours a los transeúntes. Es verdaderamente espectacular. Las momias de Guanajuato son una atracción increíble. Al final les dejaré unas tomas aéreas de donde descubrieron a las momias. Como siempre, me ayuda que se suscriban a este canal y que me ayuden a compartir estos videos. Activa la campana para que no te pierdas ninguno de estos videos que estoy publicando.